cosas que quiero compartir con usted, porque estoy viendo reacciones de, por ejemplo, la diputada Marta Tagle de Movimiento Ciudadano sobre el caso de la Suprema Corte que ampara a Peña Nieto y a su gabinete para que Chihuahua no pueda procesarlos por corrupción. Marta Tagle escribe en redes: no me extraña, aunque sí me enfurece que Medina Mora, Eduardo Medina Mora, el que fuera embajador de México en Estados Unidos, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea quien le esté dando entrada a la controversia de presidencia y suspende investigaciones que emprendió Javier Corral por desvíos de recursos. Es Medina Mora quien llegó como ministro a la Suprema Corte por ser cuota y cuate de Enrique Peña Nieto el que le da entrada a esta controversia a la Suprema Corte. Enrique Peña Nieto y su grupo no solo usan instituciones del Ejecutivo como la PGR para limpiar expedientes y liberar de responsabilidades a los Duarte y otros personajes, sino que también usan a jueces y ahora a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para blindarse y quedar impunes, dice en redes sociales Marta Tagle. Y yo le leo lo que se publica. Un ministro admitió a trámite una impugnación presentada por el consejero jurídico del presidente o de la presidencia, quien demandó protección contra las investigaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información y de colaboración, citatorios existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones. Leo de sinembargo.mx. La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió de manera indefinida cualquier investigación y procesamiento por el gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral en contra del presidente Enrique Peña Nieto y cualquier miembro de su gabinete. Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales, detalló el máximo órgano judicial en un comunicado. Un ministro admitió a trámite una impugnación presentada por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, quien demandó esta protección, y todo parece indicar pues que fue Eduardo Medina Mora, el cuate de Peña Nieto, el que le da entrada a la Suprema Corte a esta situación, mi querido Toño. Lo que nos dice es que pues no hay tal separación de poderes como nos han querido meter desde la primaria. Sí, qué conveniente que allá los jueces de la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte, elegidos por el mismo presidente, tanto aquí en México, tanto allá en México como acá en Estados Unidos, pues de pronto esos ministros que eligió el presidente en turno lo estén ayudando, le estén dando pues todas las facilidades para que no enfrente a la justicia en este caso. El problema es que es otra de las bueno, de los horrores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de todos los mexicanos. Constantemente hablamos de esos salarios de cientos de miles de pesos que obtienen al mes los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Constantemente hablamos de determinaciones que son en contra del pueblo de México, como la ley Chayote, como la ley de seguridad nacional, en la que le dan vamos, Vicente y público consentidor, le dan la razón al gobierno, a los más poderosos, y no a la mayoría de los mexicanos, no a nosotros los mexicanos. Ahora, para acabarla de fregar, tenemos a una Suprema Corte que ampara a Enrique Peña Nieto y a su gobierno para que no sean procesados en caso de que así pueda ocurrir por el caso de extrema corrupción en Chihuahua. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Estamos hablando verdaderamente de una Suprema Corte de Justicia priista? ¿Cómo es que nosotros los mexicanos vamos a poder quitar esos tipos que están ahí en esa Suprema Corte de Justicia ganando cientos de miles de pesos al mes y dándonos en la torre a todos los mexicanos? No podemos, porque está en la Constitución que no pueden ser removidos de su cargo hasta que lo terminen o hasta que renuncien. Es verdaderamente indignante que no podamos hacer algo al respecto.
A esto debería dar la vuelta y debería pensar en esto este gobierno de transición. Yo quiero saber qué opina el gobierno de transición. Yo quiero saber si ese gobierno de transición este 1 de diciembre va a empezar a tomar cartas en el asunto para que los responsables enfrenten a la justicia y para que se acabe, para que corran, para que intercambien, para que haya nuevos jueces, nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia que verdaderamente nos ha dado la espalda a nosotros los mexicanos. Esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparar a Peña Nieto y a su gabinete para que Chihuahua no pueda procesarlos por corrupción, es la continuidad de la impunidad. La impunidad de esta red de políticos que se han servido a sus anchas. Enrique Peña Nieto y sus 40 ladrones. Ahora sí que Enrique Peña Nieto y sus 40 ladrones. Decía mi nana, y lo decía muy bien, con gran sabiduría: el que nada debe, nada teme, mijo. ¿Cuánto deben y cuánto temen de Enrique Peña Nieto para abajo para ampararse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y esta es una, Vicente. Faltan muchísimos más amparos. También quiero recordarle a la gente que es un amparo. Un amparo no significa que el proceso ya no se va a llevar en contra. Es provisional. Un amparo es un recurso en el proceso, un recurso legal en el que, supuestamente se le violan a una persona sus derechos fundamentales y por eso se suspende hasta cierto punto o se suspende la prisión preventiva. Entonces, por el momento solamente un amparo, pero es un amparo que se puede caer. Y creo que todavía tenemos tiempo nosotros los mexicanos, tenemos oportunidad nosotros los mexicanos de obtener justicia. Y justicia es lo que prometió precisamente Andrés Manuel López Obrador. Si con estas marrullerías legales, jurídicas, Enrique Peña Nieto se protege y protege a su gabinete, es porque tiene miedo, ¿no? Es porque teme pagar las que debe. Momento también que el mexicano de a pie levante la voz, porque este no está libre de pecado, no puede tirar la primera piedra, y me refiero a Enrique Peña Nieto. Si no, ¿por qué ampararse? ¿Por qué ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué tener que cobrarle el favorcito a Eduardo Medina Mora para que le dé entrada a este recurso? Esto huele muy mal, muy, muy mal.